La prehistoria en la península ibérica arranca con los restos de Homo antecesor en Atapuerca, de más de 800.000 años. Después llegaron los neandertales y más tarde el Homo sapiens. En el Paleolítico vivían de la caza y la recolección, mientras que en el Neolítico empezaron a cultivar y criar animales. Ese cambio fue clave. Pasaron de ser nómadas a formar las primeras aldeas. En el Paleolítico, los primeros habitantes de la península vivían de la caza, la pesca y la recolección. Eran nómadas y usaban herramientas de piedra tallada. Sus cuevas, como las de Altamira, guardan pinturas rupestres que muestran bisontes, caballos o ciervos. Estas pinturas no solo eran arte, también tenían un valor simbólico y religioso. El Paleolítico fue la etapa más larga de la prehistoria. El Neolítico marcó una auténtica revolución en la península ibérica. Por primera vez, los grupos humanos cultivaron cereales y domesticaron animales. Eso les permitió ser sedentarios y fundar aldeas estables. También inventaron la cerámica para conservar alimentos y perfeccionaron las herramientas de piedra pulida. Fue el inicio de una nueva forma de vida que preparó el camino a la edad de los metales. En la edad de los metales, los habitantes de la península empezaron a usar cobre, bronce y hierro. Esto permitió fabricar armas y herramientas más resistentes. Se desarrolló la minería y el comercio a larga distancia, y aparecieron jerarquías sociales más claras. También se construyeron dólmenes y megalitos, como en Antequera, que muestran un gran desarrollo cultural y religioso. Los celtas llegaron desde Europa central y se asentaron sobre todo en el norte y el oeste de la península. Vivían en castros, poblados fortificados en lo alto de montes, y practicaban una economía agrícola y ganadera. No tenían escritura, pero su cultura destaca por el trabajo del hierro y sus tradiciones guerreras. Su fusión con los íberos dio lugar a los celtíberos. Los fenicios fundaron Gadir, la actual Cádiz, y trajeron el alfabeto y la metalurgia. Los griegos establecieron colonias como Emporion, en Girona, y difundieron la moneda y el vino. Más tarde, los cartagineses se asentaron en el sureste y compitieron con Roma por el control del Mediterráneo. Estos pueblos transformaron la vida de íberos y celtas con su comercio y cultura. Roma llegó a la península ibérica en el 218 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica contra Cartago. La conquista fue larga, duró casi 200 años. Destacan episodios como la resistencia de Numancia y las guerras cántabras en el norte. Al final, Hispania quedó completamente integrada en el Imperio Romano. Fue el inicio de un proceso decisivo, la romanización. La romanización fue el proceso por el que los pueblos de Hispania adoptaron la lengua, las leyes y la cultura romanas. El latín se convirtió en la base de nuestras lenguas actuales. Roma introdujo sus instituciones, el derecho, las ciudades con foros y teatros, y una red de calzadas que unía todo el territorio. La romanización fue tan profunda que aún hoy seguimos viviendo con su legado. Las ciudades romanas fueron el motor de la romanización en Hispania. En ellas se concentraba la vida política, económica y cultural. Destacan monumentos como el Acueducto de Segovia, el Teatro de Mérida o las murallas de Lugo. Estos restos muestran cómo Roma organizaba el territorio y cómo su arquitectura marcó para siempre el paisaje de la península. La economía de Hispania romana se basaba en la agricultura, con el cultivo de trigo, olivo y vid. También fue clave la minería: oro en las médulas, plata en Cartagena y cobre en Huelva. Roma explotó estos recursos y los exportaba a todo el imperio. Además, el comercio se facilitaba gracias a calzadas y puertos como Tarraco o Gades. El cristianismo llegó a Hispania en el siglo I después de Cristo y poco a poco fue ganando seguidores, a pesar de las persecuciones. Con el Edicto de Milán en el 313, el cristianismo se legalizó y se expandió rápidamente. En el siglo IV ya era la religión dominante.
Este proceso preparó el terreno para la conversión oficial de los visigodos al catolicismo en el siglo VI. Tras la caída del Imperio Romano, los visigodos se asentaron en Hispania en el siglo V. Su capital fue Toledo, desde donde organizaron un reino que unificó gran parte de la península. Su sociedad estaba formada por nobles, campesinos y clérigos. Aunque heredaron mucho de Roma, poco a poco fueron creando una identidad propia. El rey Recaredo, en el año 589, convirtió al reino visigodo al catolicismo en el Tercer Concilio de Toledo. Hasta entonces, los visigodos eran arrianos, lo que los separaba de la mayoría hispano-romana. Con esta conversión, se logró una mayor unidad religiosa y política en la península. Fue un paso clave en la historia visigoda, aunque su reino cayó poco después ante los musulmanes en 711. Los visigodos unificaron Hispania también con sus leyes. El rey Leovigildo impulsó un primer código que mezclaba derecho romano y germánico. Más tarde, en el siglo VII, el Liber Judiciorum se convirtió en la base legal para todos, visigodos e hispanoromanos. Este código tuvo tanta influencia que siguió utilizándose incluso después de la conquista musulmana. El arte visigodo combinó influencias romanas y cristianas. Destacan iglesias como San Juan de Baños o San Pedro de la Nave, con arcos de herradura y decoración en relieve. En orfebrería sobresale el tesoro de Guarrazar, con coronas votivas de reyes visigodos. Todo ello muestra una cultura que, aunque breve, dejó huellas en la arquitectura y en el arte medieval hispano. En el 711, el reino visigodo entró en crisis tras luchas internas por el trono. Ese año, el ejército musulmán dirigido por Tarik derrotó al rey Rodrigo en la batalla de Guadalete. Fue el fin del poder visigodo y el inicio de una nueva etapa, Al-Ándalus. En pocos años, casi toda la península pasó a manos musulmanas, salvo pequeñas zonas del norte. Tras la victoria en Guadalete, las tropas musulmanas avanzaron rápidamente. En menos de una década, ocuparon casi toda la península, salvo algunos territorios montañosos del norte. La rapidez se explica por la debilidad visigoda y por los pactos que ofrecieron a las élites locales. Así nació Al-Ándalus, un territorio que formó parte del califato omeya. Al-Ándalus fue primero un emirato dependiente de Damasco. En el 756, Abderramán I huyó de los omeyas y fundó en Córdoba un emirato independiente, aunque reconocía la autoridad religiosa del califa. Esto dio estabilidad y convirtió a Córdoba en un centro político y cultural clave en la península. En el 929, Abderramán III se proclamó califa, creando el Califato de Córdoba. Fue la etapa de mayor esplendor de Al-Ándalus. Córdoba llegó a ser una de las ciudades más ricas y pobladas de Europa. Destacan su mezquita y el palacio de Medina Azahara. El califato cayó en 1031, dividiéndose en pequeños reinos llamados taifas. Tras la caída del califato en 1031, Al-Ándalus se fragmentó en reinos de taifas. Cada taifa era independiente, gobernada por familias locales, pero eran débiles frente a los reinos cristianos. Para sobrevivir, pagaban parias, tributos que fortalecieron a sus rivales del norte. Aunque divididas, las taifas fueron un foco de cultura y arte, como la poesía o la arquitectura andalusí. En el siglo XI, los reinos de taifas pidieron ayuda a los almorávides, un pueblo bereber del norte de África. Cruzaron el estrecho y vencieron a los cristianos en Sagrajas en 1086. Sin embargo, pronto impusieron un poder rígido y perdieron el apoyo local, debilitando su dominio. En el siglo XII, los almohades sustituyeron a los almorávides. Su momento de esplendor fue bajo el califa Yusuf II, con Sevilla como capital. Pero en 1212 fueron derrotados en la batalla de las Navas de Tolosa, lo que marcó el inicio de la decadencia musulmana en la península. Tras la caída almohade, nació el reino nazarí de Granada en 1238 con Muhammad I.
Fue el último estado musulmán de la península, mantenido gracias al pago de parias y su diplomacia. Su máximo legado cultural fue la Alhambra, símbolo del arte nazarí. Mientras Al-Ándalus florecía, en el norte surgieron los reinos cristianos. Asturias con Pelayo en Covadonga, 722, luego León, Navarra, Aragón y Castilla. Pequeños y fragmentados al inicio, fueron el origen de la expansión cristiana hacia el sur. El Reino de Navarra fue un estado independiente durante la Edad Media, con gran protagonismo en los siglos XI y XII. Sin embargo, en 1512, fue conquistado por Fernando el Católico e incorporado a Castilla. Aún así, mantuvo instituciones propias, como el fuero y las cortes, hasta el siglo XIX. La corona de Castilla nació de la unión de León y Castilla. Fue el reino más extenso y con más peso demográfico. Su economía se basaba en la ganadería ovina y la exportación de lana a Europa, lo que fortaleció a la poderosa Mesta. La corona de Aragón unió Aragón, Cataluña, Valencia y Mallorca. Fue una potencia mediterránea con gran comercio marítimo. Sus instituciones, como las Cortes, dieron cierto poder a nobles y ciudades frente al rey. Los siglos XIV y XV estuvieron marcados por crisis, la peste negra, guerras internas y problemas económicos. Pero también fue una época de cambios, crecimiento urbano, desarrollo del comercio y el fortalecimiento de las monarquías. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se casaron en 1469. Aunque mantuvieron reinos separados, actuaron unidos en política exterior. Su matrimonio fue clave para iniciar la unificación de España y consolidar la monarquía autoritaria. En 1492, los reyes católicos pusieron fin al reino nazarí de Granada tras 10 años de guerra. Con la rendición de Boabdil, se cerraron 8 siglos de presencia musulmana en la península. Fue un paso decisivo en la construcción del Estado. Ese mismo año, 1492, se decretó la expulsión de los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Muchos eran artesanos, comerciantes o intelectuales, lo que supuso una gran pérdida económica y cultural para los reinos hispánicos. Cristóbal Colón, apoyado por los reyes católicos, llegó a América en 1492. Aunque buscaba una ruta a Asia, el hallazgo abrió un nuevo mundo y convirtió a Castilla en una potencia global. En 1478, los reyes católicos crearon la Inquisición para vigilar a conversos y mantener la unidad religiosa. Fue un tribunal eclesiástico con gran poder político que se mantuvo durante siglos. Los reyes católicos reforzaron su poder frente a la nobleza y la Iglesia. Crearon instituciones como la Santa Hermandad y el Consejo Real, bases del futuro Estado. Su política exterior se basó en matrimonios estratégicos. Casaron a sus hijos con las principales casas reales de Europa: Portugal, Inglaterra, Austria. Así reforzaron alianzas y proyectaron la monarquía hispánica al exterior. Carlos I de España y V de Alemania heredó un vasto imperio. España, territorios en Italia, Países Bajos, Alemania y América. Su reinado estuvo marcado por continuas guerras en Europa y por la defensa del catolicismo frente a la Reforma protestante. Carlos I tuvo que enfrentarse a Francia, a los príncipes protestantes en Alemania y al Imperio Otomano. Su objetivo fue mantener la unidad católica y la hegemonía de los Habsburgo, aunque acabó agotando las finanzas del reino. En el interior, Carlos I se enfrentó a las comunidades de Castilla, 1520 a 1521, y a las Germanías de Valencia y Mallorca, revueltas que reflejaban el malestar social y económico. Su victoria reforzó el poder real frente a las ciudades. Felipe II heredó de su padre Carlos. Primero los territorios españoles y americanos, pero centró su poder en la península. Su reinado consolidó la monarquía hispánica y se caracterizó por la defensa férrea del catolicismo. Con Felipe II, el imperio alcanzó su máxima extensión,
desde América hasta Filipinas. En 1580 se incorporó Portugal, logrando la Unión Ibérica. Madrid se convirtió en la capital y símbolo del poder centralizado. Felipe II se enfrentó a Francia, al Imperio Otomano y sobre todo a Inglaterra y a los Países Bajos rebeldes. La derrota de la Armada Invencible en 1588 fue un duro golpe, aunque España mantuvo su hegemonía en Europa durante décadas. En el interior, Felipe II reforzó la monarquía autoritaria y el control religioso mediante la Inquisición. También afrontó la rebelión de los moriscos de las Alpujarras, 1568 a 1571, que fueron duramente reprimidos. El siglo XVII fue un tiempo de crisis. Bajó la población, se hundió la agricultura y el comercio, y la inflación arruinó a la hacienda real. Mientras tanto, la nobleza mantenía sus privilegios y el pueblo sufría impuestos y pobreza. Los Austrias menores delegaron el poder en sus validos, como el duque de Lerma o el conde-duque de Olivares. Estos favoritos tomaban decisiones en nombre del rey, lo que provocó abusos, corrupción y pérdida de autoridad real. Tras Felipe II, reinaron Felipe III, Felipe IV y Carlos II, conocidos como los Austrias menores. Su época se caracterizó por la pérdida del poder político y económico de España, aunque la cultura vivió su siglo de oro. España luchó en múltiples guerras, con los Países Bajos, con Francia y en la Guerra de los 30 años. Las derrotas, como Rocroi, 1643, marcaron el fin de la hegemonía española en Europa. En 1640 estallaron dos grandes conflictos, la rebelión de Cataluña y la independencia de Portugal. Ambas mostraron el descontento ante los impuestos y la política centralista de Olivares. Tras la muerte sin herederos de Carlos II, dos dinastías reclamaron el trono: los Borbones, apoyados por Francia, y los Austrias, apoyados por Inglaterra y Austria. La guerra terminó con Felipe V como rey y el Tratado de Utrecht, 1713, que dio territorios a las potencias europeas. Tras la guerra, Felipe V impuso los decretos de nueva planta, que suprimieron los fueros e instituciones propias de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca. Así nació un Estado más centralizado y uniforme bajo el modelo castellano. Los reyes Borbones, inspirados por la Ilustración, impulsaron reformas económicas, administrativas y educativas. Querían modernizar España, fortaleciendo al Estado y fomentando la economía sin perder el control político. Bajo Felipe V y Carlos III, España se alió con Francia mediante los pactos de familia. Participó en guerras europeas y en la independencia de Estados Unidos, intentando mantener su poder colonial. Carlos III aplicó reformas ilustradas, modernizó Madrid, impulsó la educación, la agricultura y la industria. Su lema era «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Fue el gran representante del despotismo ilustrado. La agricultura siguió siendo la base de la economía, pero se fomentó la industria y el comercio colonial. La sociedad seguía dividida en estamentos: nobleza, clero y pueblo llano, aunque comenzaba a surgir una burguesía activa. La Ilustración llegó a España con figuras como Feijoo, Jovellanos o Campomanes, que defendían la razón, la educación y el progreso. Su influencia preparó el terreno para las reformas políticas del siglo XIX. A finales del siglo XVIII, el antiguo régimen entró en crisis. Las ideas ilustradas cuestionaban los privilegios de la nobleza y el clero. La economía estancada, las malas cosechas y la desigualdad social alimentaron el descontento. En el trono, Carlos IV dependía de su ministro Godoy, mientras Europa se agitaba por la Revolución Francesa. En 1808, Napoleón aprovechó el caos político en España para ocupar el país. Engañó a la familia real y colocó en el trono a su hermano, José Bonaparte. Pero el 2 de mayo, el pueblo de Madrid se levantó contra los franceses. Aquella revuelta marcó el inicio de la Guerra de la Independencia, un conflicto que transformó España.
La Guerra de la Independencia fue una guerra contra el ejército francés, pero también una guerra civil entre liberales y absolutistas. La guerrilla jugó un papel clave frente al ejército napoleónico. Finalmente, en 1814, los franceses fueron expulsados y Fernando VII recuperó el trono. Pero la guerra dejó un país devastado y dividido. Mientras se luchaba contra los franceses, en Cádiz se reunió una asamblea revolucionaria, las Cortes de Cádiz. En 1812 aprobaron la primera Constitución española, conocida como la Pepa. Proclamaba la soberanía nacional, la división de poderes y la libertad de prensa. Fue el inicio del liberalismo en España. En 1814, Fernando VII regresó al trono y abolió la Constitución de Cádiz. Restauró el absolutismo y persiguió a los liberales. Su reinado tuvo 3 etapas: absolutismo, 1814 a 1820; trienio liberal, 1820 a 1823. En 1820, el coronel Riego se sublevó y obligó a Fernando VII a restablecer la Constitución de 1812. Nacía el trienio liberal, una etapa breve pero intensa de reformas: libertad de prensa, abolición de señoríos y desamortización. Pero en 1823, los 100.000 hijos de San Luis invadieron España y restauraron el absolutismo. Tras el fin del trienio liberal, Fernando VII recuperó el poder absoluto. Fue una década de represión y censura, pero también de crisis económica y tensiones sucesorias. En 1830, el rey promulgó la pragmática sanción, permitiendo reinar a su hija Isabel. Aquello provocó el inicio de las guerras carlistas. Tras la muerte de Fernando VII, en 1833, su hija Isabel II era menor de edad. Su madre, María Cristina, asumió la regencia mientras estallaba la Primera Guerra Carlista. Los partidarios de Carlos, hermano del rey, defendían el absolutismo. Los liberales apoyaban a Isabel. La guerra acabó en 1839 con el Convenio de Vergara y, tras la marcha de María Cristina, el general Espartero asumió la regencia. Representaba al ala más progresista del liberalismo y aplicó reformas económicas como la desamortización de Mendizábal. Pero su autoritarismo y los conflictos sociales provocaron su caída en 1843, abriendo paso al reinado efectivo de Isabel II. Isabel II subió al trono con solo 13 años. Su reinado estuvo marcado por la alternancia de moderados y progresistas, los pronunciamientos militares y la inestabilidad política. Se consolidó el Estado liberal, pero la corrupción, las crisis económicas y el autoritarismo acabaron provocando la Revolución Gloriosa de 1868. El siglo XIX fue un laboratorio constitucional. Se aprobaron cartas como la de 1812, 1837, 1845 y 1869, que reflejan la lucha entre liberales progresistas y moderados. Todas buscaban limitar el poder absoluto, pero ninguna logró estabilidad duradera. España oscilaba entre el cambio y la reacción. Durante el siglo XIX, España vivió la transición hacia el capitalismo. Se impulsó el ferrocarril, la minería y la industria textil, sobre todo en Cataluña y el País Vasco. Pero la mayoría rural seguía en la pobreza. La desamortización cambió la propiedad de la tierra, sin resolver las desigualdades. Tras la caída de Isabel II, España buscó una nueva forma de gobierno. Se proclamó la Constitución de 1869. Se trajo al rey Amadeo I y más tarde se instauró la Primera República. Pero las divisiones internas y las guerras terminaron en 1874 con el pronunciamiento de Martínez Campos y el retorno de los Borbones. En 1868, un grupo de militares y políticos liberales se rebeló contra Isabel II. El grito de «¡Viva España con honra!» simbolizó la Revolución Gloriosa. La reina fue derrocada y comenzó el sexenio democrático, una etapa de esperanzas,
nuevas constituciones y cambios profundos en la política española. En 1874, el pronunciamiento de Martínez Campos restauró la monarquía con Alfonso XII. El sistema lo diseñó Cánovas del Castillo, una monarquía constitucional, estabilidad política y alternancia pacífica entre conservadores y liberales. Pero esta estabilidad se basaba en el caciquismo y el fraude electoral. Aún así, el período buscó modernizar el país. El turno pacífico fue la alternancia pactada entre conservadores y liberales. No era un sistema democrático real. Los resultados se manipulaban desde arriba, mediante el encasillado, los caciques locales y la compra de votos. Aunque proporcionó estabilidad, bloqueó la participación real de la sociedad y frenó la renovación política. Entre 1875 y 1900, España empezó a industrializarse. Cataluña lideró el textil, el País Vasco la siderurgia y Asturias, y Andalucía la minería. Pero el campo seguía dominado por latifundios y pobreza. Surgieron nuevos movimientos sociales, sindicalismo, anarquismo y socialismo, que exigían mejores condiciones de vida. El final del siglo XIX estuvo marcado por la crisis colonial. Cuba reclamaba reformas y España respondió con represión. En 1898, la guerra contra Estados Unidos acabó con la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El desastre del 98 fue un golpe psicológico para España e impulsó el regeneracionismo. Tras la derrota del 98, surgió el regeneracionismo, un movimiento intelectual y político que buscaba modernizar España. Joaquín Costa pedía escuela y despensa, reforma agraria y acabar con el caciquismo. Aunque sus ideas influyeron en algunos gobiernos, el sistema político apenas cambió. Con Alfonso XIII, la restauración entró en crisis. Guerras coloniales como Marruecos, protestas sociales, el auge del nacionalismo catalán y vasco y la Semana Trágica. El sistema de turnos ya no funcionaba. La monarquía quedó cada vez más vinculada al ejército y a políticas impopulares. La Guerra de Marruecos marcó el reinado de Alfonso XIII. En 1921, el ejército español sufrió una de sus peores derrotas, el desastre de Anual, donde murieron más de 10.000 soldados. La opinión pública se volvió contra la monarquía y el ejército, acelerando la caída del sistema y creando el clima para la dictadura de Primo de Rivera. En 1923, Primo de Rivera dio un golpe de Estado con el apoyo del rey Alfonso XIII. Suspendió la Constitución, disolvió el Parlamento y prometió regenerar España. Aunque logró estabilizar Marruecos y mejorar infraestructuras, su régimen fracasó al no resolver los problemas políticos. En 1930 dimitió, dejando a Tir Alfonso XIII aún más debilitado. Tras el fracaso de Primo de Rivera, Alfonso XIII intentó volver a un régimen constitucional, pero era demasiado tarde. Las elecciones municipales de 1931 dieron la victoria a los republicanos en las ciudades. El rey comprendió que había perdido el apoyo social y abandonó el país. España proclamó la Segunda República el 14 de abril. El 14 de abril de 1931 nació la Segunda República, un proyecto reformista que quería modernizar España. Prometía educación laica, reformas sociales, descentralización territorial y democracia plena. Fue recibida con entusiasmo, pero también con fuertes resistencias políticas, religiosas y militares desde el primer día. La Constitución de 1931 fue una de las más avanzadas de Europa. Reconocía el sufragio femenino, el divorcio, la autonomía regional y la educación laica. Establecía un Estado democrático y social. Sin embargo, sus reformas chocaron con la Iglesia, la derecha y parte del ejército, generando un clima de tensión política constante. El gobierno de Azaña impulsó un amplio programa reformista: la reforma agraria, la modernización del ejército, la autonomía de Cataluña, la educación pública y laicista y la reforma laboral.
Fueron avances enormes, pero generaron resistencia en terratenientes, iglesia y militares. La polarización comenzó a crecer. En 1932, el general Sanjurjo lideró un golpe de Estado contra la República. El golpe fracasó, pero mostró la fragilidad del régimen y el rechazo de una parte del ejército a las reformas de Azaña. Sanjurjo fue condenado a muerte, pero la pena se conmutó. La desconfianza entre derecha e izquierda aumentó. Tras las elecciones de 1933, la derecha ganó y comenzó el bienio conservador. Muchas reformas del periodo anterior fueron paralizadas o revertidas. La entrada de la CEDA generó miedo en la izquierda, que veía un giro autoritario. La tensión social aumentó, preparando el escenario para los acontecimientos de 1934. En octubre de 1934 estalló la Revolución de Asturias. Obreros socialistas y anarquistas se levantaron contra la entrada de la CEDA en el gobierno, que consideraban un paso hacia el fascismo. Tomaron fábricas y cuarteles, pero fueron duramente reprimidos por el ejército, dirigido por Franco. El conflicto dejó miles de muertos y marcó la radicalización política del país. En febrero de 1936, la izquierda se unió en el Frente Popular, una coalición de republicanos, socialistas y comunistas. Ganaron las elecciones por un margen ajustado. Se amnistió a los presos de 1934 y se retomaron las reformas. Pero la derecha no aceptó el resultado y el clima político se volvió explosivo. La violencia crecía en las calles. Tras las elecciones de 1936, España vivió meses de enorme inestabilidad. Hubo huelgas, enfrentamientos armados y asesinatos políticos. La derecha conspiraba abiertamente con sectores del ejército. El asesinato de Calvo Sotelo en julio fue el detonante final. Los militares sublevados vieron el momento oportuno para actuar. El bando sublevado recibió apoyo inmediato de Alemania nazi y la Italia fascista. La República, en cambio, apenas contó con ayuda legítima, solo la URSS y las brigadas internacionales. Francia y Reino Unido mantuvieron la no intervención, que en la práctica perjudicó a la República. La guerra se internacionalizó desde el primer momento. Madrid resistió heroicamente el avance franquista. En noviembre de 1936, las tropas sublevadas intentaron tomar la ciudad, pero fueron frenadas por milicias, brigadistas y el lema «No pasarán». La capital se convirtió en un símbolo de resistencia republicana. La guerra se alargaba y se volvía más dura. La batalla del Ebro fue la más larga y sangrienta de la guerra civil. La República lanzó una ofensiva para frenar a Franco y ganar tiempo internacional, pero tras meses de combate terminó derrotada. El Ebro dejó exhausto al ejército popular y marcó el principio del fin del conflicto. En enero de 1939, las tropas franquistas lanzaron la ofensiva final sobre Cataluña. La República, debilitada tras el Ebro, no pudo resistir. Barcelona cayó el 26 de enero y miles de civiles y soldados huyeron hacia Francia en la retirada. La pérdida de Cataluña dejó a la República sin recursos ni territorio estratégico. El 1 de abril de 1939, Franco firmó el parte final de guerra. La guerra ha terminado. Tras la caída de Cataluña y Madrid, la República se desmoronó. Muchos líderes huyeron al exilio y otros fueron encarcelados. La victoria franquista dio paso a una dictadura que duraría casi 40 años. Tras la guerra, Franco instauró una dictadura autoritaria, centralista y represiva. Se prohibieron los partidos políticos, se controló la prensa y se consolidó el poder del ejército, la iglesia y Falange. El régimen se presentó como nuevo Estado y justificó la represión como continuidad de la guerra. El franquismo inició una represión masiva, ejecuciones, cárceles y campos de trabajo. Se depuró la administración, la educación y la cultura. Más de 400.000 personas huyeron al exilio tras la guerra.
La prioridad del régimen fue eliminar cualquier rastro de oposición. En los años 40, España vivió bajo la autarquía, autosuficiencia económica, cierre al exterior y fuerte intervención del Estado. El resultado fue escasez, racionamiento y mercado negro. Estos años, llamados los años del hambre, mostraron el fracaso del modelo económico franquista. Durante la Segunda Guerra Mundial, Franco apoyó ideológicamente a Alemania e Italia, pero se mantuvo en la no beligerancia para evitar entrar en el conflicto. En 1941, envió la División Azul contra la URSS. Tras la derrota del Eje, España quedó aislada internacionalmente y excluida de la ONU. En plena Guerra Fría, Estados Unidos vio a España como un aliado anticomunista. En 1953 se firmaron los acuerdos con EU, bases militares a cambio de ayuda económica. Ese mismo año, el concordato con el Vaticano reforzó la legitimidad del régimen. España volvía a la escena internacional. En 1959, el Plan de Estabilización puso fin a la autarquía. Se liberalizó la economía, se atrajo inversión extranjera y comenzaron los planes de desarrollo. España vivió un crecimiento espectacular: turismo, industria y modernización urbana. Pero este boom convivió con desigualdades y emigración masiva a Europa. El crecimiento económico trajo profundos cambios sociales: migraciones del campo a la ciudad, expansión de la clase media, llegada de electrodomésticos y cambios de mentalidad. La sociedad se modernizaba, pero el régimen seguía siendo autoritario y ajeno a esas transformaciones. Desde los años 60 surgió una oposición más organizada: huelgas obreras, protestas estudiantiles y movimientos clandestinos como el PCE. También aparecieron nacionalismos periféricos y grupos armados como ETA. La dictadura respondía con represión, pero ya no podía frenar el cambio social. El franquismo entró en crisis en los años 70, división interna entre aperturistas e inmovilistas, aumento de la oposición y una economía debilitada por la crisis del petróleo. Las ejecuciones de 1975 provocaron rechazo internacional. El régimen llegaba agotado a la muerte de Franco. Franco murió el 20 de noviembre de 1975. Juan Carlos I asumió la jefatura del Estado y, contra las expectativas del franquismo duro, inició un proceso de apertura. El objetivo: pasar de la dictadura a una democracia sin repetir una guerra civil. Comenzaba la transición. En 1976, Adolfo Suárez fue nombrado presidente. Su gran logro fue la Ley para la Reforma Política, que desmontó las instituciones franquistas desde dentro. Legalizó partidos, permitió elecciones libres y abrió el camino hacia la democracia. Su papel fue decisivo en la transición. En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones libres, desde 1936. Ganó la UCD de Suárez. Se inició el proceso constituyente y se firmaron los pactos de la Moncloa para estabilizar la economía. España daba pasos firmes hacia la democracia moderna. La Constitución de 1978 estableció una monarquía parlamentaria, reconoció derechos y libertades y organizó el Estado en comunidades autónomas. Fue aprobada por las Cortes, respaldada en referéndum y convirtió a España en una democracia plena. Supuso el consenso entre fuerzas políticas muy distintas. El 23 de febrero de 1981, un grupo de guardias civiles liderados por Tejero asaltó el Congreso durante la investidura de Calvo Sotelo. El ejército quedó dividido, pero el mensaje televisado de Juan Carlos I frenó el golpe. La democracia superó su mayor prueba desde 1978. En 1982, España ingresó en la OTAN, consolidando su posición en Occidente. En 1986 se incorporó a la Comunidad Económica Europea, lo que impulsó modernización, fondos estructurales y apertura económica. La integración europea fue clave para el desarrollo del país.
Con Felipe González, España vivió una modernización profunda, reforma educativa, sanidad pública, infraestructuras y avance en derechos sociales. También hubo crisis económicas y los escándalos de los GAL. Fue una etapa clave para convertir España en un país europeo moderno. Aznar impulsó la liberalización económica, las privatizaciones y la entrada de España en el euro. La economía creció, pero su mandato terminó marcado por la guerra de Irak y la gestión del 11 de mayo. Fue un periodo de estabilidad y controversia política. Zapatero aprobó leyes clave como el matrimonio igualitario y la ley de memoria histórica. Pero desde 2008, la crisis financiera golpeó duramente. Paro, deuda y tensiones territoriales. Su etapa combinó avances sociales con dificultades económicas. Desde 2011, España ha vivido nuevos retos: el movimiento 15M, la crisis territorial en Cataluña, la recuperación económica, la pandemia y la irrupción de nuevos partidos. La política se ha vuelto más fragmentada, pero las instituciones democráticas siguen siendo el marco común.